Bien, mientras los niños van a clase, por favor, pasen al frente, siéntense en las sillas del frente, por favor. Bien, estoy predicando una serie sobre la mente. Hace muchos, pero muchos años, yo era niño, a la iglesia llegó, a la iglesia donde yo estaba, llegó un predicador. Y me acuerdo mucho de él porque él era negrito, bueno, de color. Y era muy divertido. Él estuvo unas semanas allí era un misionero, un predicador. Estuvo algunas semanas en la iglesia y él predicó justamente unos mensajes que tenían que ver con la mente. Su nombre, si no mal recuerdo, y no sé cómo es que me acuerdo, Jimmy Coleman, algo así. Y mi papá en ese tiempo fue muy ministrado por esos mensajes, los repetía y los repetía. Eran unos mensajes que venían en cassettes. Ustedes ya no saben, niños, no saben qué son los cassettes. Pero antes del MP3, antes de Spotify, antes de todo, habían cintas magnéticas y los usábamos en cassettes. Y ahí se regaban las predicaciones, era la forma en que se compartían. Y justamente estoy recordando especialmente esos días con esta serie. Yo pensé que no iba a haber como mucho para predicar, pero cada vez que estoy leyendo unos libros, estoy consultando algunas lecturas, me doy cuenta de que hay bastante para predicar acerca de la mente, así es de que voy a seguir predicando sobre esto las próximas semanas. El mensaje del día de hoy se llama Decláralo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Decláralo. Dilo fuerte, 1, 2, 3. Decláralo. Decláralo. Bien, el mensaje del día de hoy, para introducirlo, te voy a contar una anécdota. Y para que vayas comprendiendo, el día de hoy voy a usar algunos términos científicos y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. No soy psicólogo, tampoco soy psiquiatra, obviamente no soy experto en el tema, pero traté de que lo que leí y escuché, de digerirlo lo mejor posible para compartírtelo a ti. Así es que la anécdota tiene que ver con el día de ayer. Ayer estábamos aquí en el ensayo, en la noche, y mientras estábamos ensayando, un hombre entró, loco. Silvia lo encaró. Me sorprendió que Silvia se diera cuenta bien de la situación. Y Silvia le dijo, salte. Y él dijo, oh, dame chance. Y se metió al cuarto. Resulta que los policías lo estaban siguiendo. Entonces entraron 2 policías ayer en la noche a sacarlo porque lo estaban siguiendo. Y aquí, estábamos todos aquí, se armó el alboroto, nos desesperamos un poco, nos asustamos. Le pedí a los niños, a los que estábamos aquí ensayando, que se metieran al cuarto para no exponerlos a ver cosas que no deben de ver, o tratar de cuidar obviamente su integridad física. Y mientras yo me quedé ahí en la puerta, los policías nos hicieron el favor de romper la puerta para ya no se ve tan rota. Rompieron la puerta, entraron, golpearon al hombre, lo sometieron aquí y se fueron, se lo llevaron. Ese fue un momento bastante complicado, bastante de miedo. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando entró el policía, tuve una reacción honesta de miedo, porque cuando entró el policía, entró con la pistola fuera.
Y obviamente uno empieza a pensar cosas, ¿no? Y si le dan un tiro, esto se va a convertir en una iglesia, de una iglesia a una escena de un crimen. Y empiezas a imaginarte cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Nos asustamos. Algunos soltaron por ahí algunas lágrimas, obviamente del susto, otros estaban temblando, otros nos estábamos riendo, y las emociones son diferentes. Obviamente, como pastor, como persona encargada, pues obviamente me preocupo y no quisiera que obviamente nada nos pasara, ni a mí, pero sobre todo a los pequeños que estaban aquí, a Jade, a Cristian y a Maura. Y eso trae carga sobre mí, trae la carga de guardarlos, de protegerlos. Y finalmente no pasó nada, gracias a Dios. Al hombre pues sí le pasó, le dieron sus golpecitos y se lo llevaron. Ahora, esta escena está asociada con emociones que pasamos nosotros el día de ayer. Una de ellas, el miedo, y otra, la ansiedad. Hoy quiero hablar contigo del miedo y de la ansiedad. Y específicamente como estos son cosas que afectan en nuestra vida. Bien, cuando nosotros tenemos emociones, cuando nosotros tenemos pensamientos específicos que se asocian a el miedo y la ansiedad, generan cambios físicos en nosotros. Es decir, lo que sentimos, lo que pensamos, genera impacto físico en nosotros. Hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Y las más comunes ustedes las conocen. ¿Les ha pasado que les tiembla el párpado? ¿O que se ponen a temblar? ¿O que les da una taquicardia? ¿Me explico? Estos son momentos de miedo. Ahora, cuando estamos en una situación peligrosa o en una situación extrema, sucede que pasan cosas en nuestra mente. Les dije la semana pasada que ¿dónde está nuestra mente? La mente de nosotros, ¿dónde está? En el cerebro. Y les decía que es increíble que cuando nosotros muramos, nuestra mente va a permanecer, ¿qué? Viva. ¿En dónde? No sé. ¿Cómo? No sé. La Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados. Pero al mismo tiempo yo me hago preguntas, porque la misma mente que se va a ir al cielo, serán las mismas mentes que se van a ir ¿a dónde? Al infierno. Y la mente justamente será arrojada a un lugar de sufrimiento precisamente. Entonces, un miedo, por ejemplo, que tenemos muchos es justamente ir al infierno. Yo tengo mucho miedo de ir al infierno. Ahora, cuando estamos en una situación de peligro, el hipotálamo, ¿el qué? El hipotálamo es el lugar donde se guardan las emociones y los recuerdos. ¿Qué se guarda en el hipotálamo? Emociones y recuerdos. El hipotálamo tiene una emoción y manda una señal a la glándula suprarrenal. ¿A dónde? A la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal libera dos sustancias. Una de ustedes la conocen bien, que es la adrenalina. ¿Sí? La adrenalina es esa cosa que me prende, Muchas gracias. Lo voy a poner aquí. Gracias. La adrenalina es una hormona que suelta nuestra glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal nos prepara entonces para correr o para atacar. Dos cosas podemos hacer: o nos defendemos o salimos corriendo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que sucede en este asunto. Pero la glándula suprarrenal también libera una segunda hormona, y es el cortisol.
¿Han escuchado ahora? Ahora es muy famoso. ¿Qué dicen del estrés? Que el cortisol es la hormona del estrés. Ahorita van a ver por qué. Bien, cuando estamos en una situación de peligro, cuando ayer estábamos todos aquí corriendo y para acá y para allá y viendo cómo los polis nos hacían el favor de romper la puerta, se liberan pasan dos procesos. Número uno, la taquicardia. ¿Cuál? La taquicardia es el proceso del corazón de acelerarse y llevar sangre a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda justamente o defenderse o correr. ¿Me estoy explicando? Lo alimenta. La taquicardia lleva la sangre, se encarga de llevarla. ¿Por qué? ¿Qué lleva la sangre? El oxígeno. Entonces, la sangre, la taquicardia es justamente el bombeo rápido del corazón, se acelera justamente para llenar de sangre todo el cuerpo y se pueda defender. Hay historias interesantes sobre la adrenalina, el cortisol y la taquicardia. Una mujer, por ejemplo, una vez cayó un auto sobre su hijo y la mujer levantó el auto. Tuvo la fuerza de levantar más de 1 tonelada. ¿Por qué? Por su hijo, porque la fuerza salió de ella. ¿Me está entendiendo? No. Pasa una segunda cosa, la taquipnea. ¿La qué? Espero haberla escuchado bien, así la escribí, taquipnea. Y la taquipnea es similar, va acompañada de la taquicardia. Y la taquipnea oxigena el cuerpo justamente para luchar o para correr. La taquicardia bombea la sangre. La taquipnea oxigena el cuerpo. ¿Me están entendiendo? Pues justamente el proceso que sigue del oxígeno corriendo sobre el cuerpo. Bien, en ese momento pasa lo que justamente menciona América, porque alguien que sufrió un ataque de moto está tal vez con un hueso roto, tal vez con la clavícula rota, tal vez pasó ya un golpe severo en el cerebro y se levanta. ¿Por qué? Porque en ese momento donde actúa la taquicardia y la taquipnea, el cuerpo ya no razona. El cuerpo se perdió. O sea, la mente se perdió. Por eso hay quienes recomiendan ser observador de una persona con quien tú estás a punto de pelear. Porque si tú ves a una persona que está temblando y tú te estás discutiendo con ella, pero dicen algunos que si esa persona cierra el puño, es el instinto, es la taquicardia, la taquipnea, esa persona ya perdió la razón y cuando cierra los puños significa que lo que va a hacer es atacarte. Y esa persona que te va a atacar no está razonando. Entonces, como no está razonando, lo que deberías de hacer es correr muy rápido. Porque esa persona ha perdido el control. ¿Me están entendiendo? En Cancún, al lado donde vivíamos, había una tienda y había un señor ahí que la atendía, lo conocíamos todos. Él me contó que él estaba arreglando sus refrescos en el refrigerador. Y en un momento él se levantó, observó el reflejo, como efecto espejo del vidrio, y él vio a alguien detrás de él con un cuchillo. Y cuando lo hizo, él volteó inmediatamente y él no hizo otra cosa más que hacerse a un lado, aventarle unas cosas y luego se echó a correr. La persona ya estaba con el cuchillo, es decir, la taquicardia, la taquipnea ya estaba sobre él. ¿Me están entendiendo? Y esa persona no se iba a detener. ¿Por qué? Porque esa persona ya estaba lista ¿para qué? Para apuñalar. De hecho, él se hizo a un lado cuando la persona le soltó
el cuchillazo. No fue así, él fue y se lanzó directamente. ¿Por qué? Porque en ese momento perdemos la razón. La mente no razona. Hemos perdido la fortaleza de razonar. Por eso siempre hablamos de la importancia de tener dominio propio. Porque tener dominio propio es lo que me mantiene a salvo. Ahorita vamos a ver unos versículos muy interesantes. Ahora, la adrenalina está bien, pero pasa algo con el cortisol. Te voy a explicar ahora algo sobre el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. ¿Es una qué? Hormona cíclica. ¿Qué significa que es una hormona cíclica? Bueno, el cortisol se libera constantemente sobre tu cuerpo. Y en este momento del día tienes el cortisol bajo. No hay nada que te esté alterando en este momento. Excepto que alguien se meta aquí, los policías lo persigan. ¿Sí me están entendiendo? Tienes el cortisol a nivel, está bajo. Cuando vas a dormir, el cortisol todavía baja. Se mantiene a nivel. A las horas de la mañana, ¿te ha pasado que abres los ojos? No hubo alarma, no hubo nada, sino simplemente despertaste. Porque hay un horario en la mañana, 8 de la mañana, 6, 7 de la mañana, cuando el cortisol tiene un punto alto. Y el cortisol justamente hace ¿qué? Que te despiertes. ¿Me explico? Después de ese horario en la mañana, el cortisol vuelve a bajar y te mantiene durante el día tranquilo. ¿Me explico? Ese cortisol, ¿cuándo va a volver a subir? Solamente hasta el próximo día a las 7 u 8 de la mañana. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo qué es el cortisol? Bueno, el cortisol justamente tiene esta onda. Pero ahora, el cortisol tiene una relación con el hipotálamo. ¿Se acuerdan del hipotálamo? ¿Qué dije que es el hipotálamo? ¿Qué hay en el hipotálamo? Emociones y recuerdos. Importante, emociones y recuerdos. Emociones y cortisol. Emociones y recuerdos. Bueno, el cortisol es una hormona sumamente fuerte contra el hipotálamo. El hipotálamo es muy sensible al cortisol. De manera que cuando el cortisol golpea el hipotálamo, se hacen registros, porque en el hipotálamo hay ¿qué? Sentimientos y recuerdos. Cuando el cortisol golpea demasiado fuerte al hipotálamo, eso genera un impacto de registro en tu mente. Supongamos que ayer, cuando entró el policía, solo supongamos, tranquilos, solo supongamos, que el policía haya usado la pistola para apuntar a alguno de nosotros. Esa persona a la que le apuntaron, ¿qué pasó en ella? Adrenalina, cortisol, golpean en una carga fortísima de cortisol a su hipotálamo, y entonces esa persona va a asociar pistola, policía, se metieron, me apuntaron y casi, se lo están imaginando perfecto. ¿Por qué? Porque son momentos de crisis. ¿Momentos de qué? De crisis. Y cuando sucede esto en nuestra mente, entonces son momentos de
trauma. Por eso hay personas que tienen miedos específicos. Por ejemplo, yo le tengo miedo al agua. Cuando era niño, en una alberca de Acapulco, una alberca fea, salada además, a mi papá o a no sé quién se le ocurrió la grandiosa idea de sugerirme: aviéntate al agua. Y cuando yo me aventé y bajé y seguí bajando, me di cuenta de que estaba más alta que yo. Y entonces comencé a ahogarme y empecé a salir fuerte. Nadie se daba cuenta que me estaba ahogando. Entonces un amigo de mi papá, porque a ese viaje fueron amigos de mi papá, y ahí estábamos, me extendió la mano y me sacó. Eso fue tan traumático en mí que para mí fue sumamente difícil enfrentar el agua. Ahora lo enfrento un poco con menos miedo porque viví en Cancún. Y al vivir en Cancún y estar constantemente en la playa, me fue aventando a nadar poco a poco. ¿Me están entendiendo? ¿Van agarrando la onda conmigo? Son momentos de crisis. Ahora, vamos a empezar a decir las cosas interesantes. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Lo vuelvo a decir. La mente y el cuerpo no saben reconocer una amenaza real de una amenaza imaginaria. Miedo y ansiedad. El miedo está asociado a una amenaza real. La ansiedad está asociada a una amenaza imaginaria. Estás volando, cuate. Eso no sucede. Entonces el cuerpo, la mente, no sabe distinguir una amenaza real de una imaginaria. Entonces, en este sentido, te voy a dar un dato estadístico que es 100% real. El 91.04% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Dilo conmigo. El 91.04% de las cosas que me preocupan jamás suceden. Hay personas que están pensando que los van a despedir. Ay, me van a despedir. Y no sucede. Hay personas que están pensando sobre sus finanzas. No me va a alcanzar. Y terminaste la semana con 50 centavos de sobra, pero te alcanzó. No sucedió. ¿Me están entendiendo? Esto nos lleva a el secuestro de la amígdala. ¿Qué es el secuestro de la amígdala? Mi esposa se los compartió hace tiempo. Básicamente, el secuestro de la amígdala es que mi cuerpo secretó cortisol y ahora pongamos otra vez como ejemplo la situación de ayer. ¿Dónde pasó ese evento? ¿Qué es esto? Una iglesia. ¡Ay, qué miedo las iglesias! ¿Por qué? Porque sucedió aquí. Porque ahora el 91% de mis preocupaciones serán: ¿y si vuelve a pasar otra vez? ¿Y si viene otro cuate corriendo? ¿Y si se vuelve a meter?
Y si en esta ocasión no vienen policías, sino hombres armados, ¿cuántas probabilidades hay de que pase eso? Si el 91.04% no va a pasar, ¿cuál es la probabilidad de que pase? A ver, a los estadísticos. ¿Cuánto? 8.96%. ¿Qué es más probable? ¿Que pase o que no pase? Que no pase, porque el 91.04% de las cosas que me preocupan jamás van a suceder, comprobado por la ciencia. Pero yo no quiero regresar a la iglesia porque puede pasar que pase un crimen aquí adentro. Eso fue lo que hicimos. Ahorita mantente ese comentario, porque ahorita vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa con ¿cuál dije? El secuestro de la amígdala. Bueno, el secuestro de la amígdala es un estado constante de ansiedad. ¿De qué? Ansiedad. No de miedo. ¿De qué? De ansiedad. Hay angustia constante, perturbación constante, inquietud física y psicológica, pensamientos negativos, miedo anticipado, irritabilidad, no puedes descansar, comienzas a tener estas taquicardias ya no solamente en un momento, sino constantes. Esto lo desarrolló un psicólogo que se llama Daniel Coleman. Y en ese sentido, la corteza prefrontal, que es justamente lo que nos lleva a prestar atención, a tomar decisiones, a enfocarnos, se queda fuera de juego. Es decir, una persona que pasa ansiedad no puede enfocarse, no puede prestar atención, no puede distinguir. A esa persona tú le estás hablando y esa persona está... Lo vas a ver constantemente moviendo los pies, moviendo las manos, tal vez las manos le estén temblando, tal vez los párpados le estén brincando porque está teniendo episodios de ansiedad que son constantes. Ahora, el trastorno de ansiedad el trastorno de ansiedad generalizada es un diagnóstico que dice que tú llevas más de 6 meses en constante ansiedad. ¿Producto de qué? Volvamos al cortisol. El cortisol se vuelve una hormona que ya no la mantienes en el nivel y luego en la mañana te despiertas, sino que ahora constantemente estás liberando cortisol y tu cuerpo, tu glándula suprarrenal está liberando tanto cortisol que está golpeando a tu hipotálamo y tu hipotálamo está constantemente disparado, disparando interactuando con el cortisol, de manera que podemos llamar a esto un secuestro de la glándula. ¿Por qué? Porque el cortisol es el que está gobernando ahora tu mente. 91.04% de eso que estás pensando jamás va a suceder, pero tú te mantienes en un constante ¿y qué tal si? ¿Y si? Hay personas que pasaron una crisis durante la pandemia, que se encerraron en sus casas y jamás volvieron a salir. Al día de hoy, 2025, 4 años después de 5 años ya, después de la pandemia, siguen metidos en su casa. Porque siguen fabricando cortisol. Su mente está secuestrada. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender algunas cosas. Para algunos es más fácil y para algunos es más complicado.
¿Me están entendiendo? Por ejemplo, anoche, mientras estábamos aquí y estaba pasando toda la acción, todo el mundo se quedó así. Y nadie hacía nada. ¿Qué hice? Bueno, les dije, todos, por favor, así casi, hey, pélenme, háganme caso, váyanse al cuarto de allá, por favor. ¿Me explico? Mi reacción fue cuidarlos. ¿Me explico? Cerrarles la puerta para que ellos no tuvieran que ver cosas que les pueden, ¿qué? Traumatizar. ¿Sí me explico? Exponerlos a un nivel más complicado. ¿Me están entendiendo? Pero hay personas que están asociando sus momentos a otra situación. ¿Qué quiero decir o qué quiero decirles con todo esto? Bien, lo que me sucede y me preocupa tiene un impacto real en mi mente y en mi cuerpo. Lo digo otra vez. Lo que me sucede y me preocupa tiene un impacto real en mi mente y en mi cuerpo. Somos un pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, no voy a decir que no tiene que pasar ansiedad y miedo, pero deberíamos de ser personas que podríamos caminar más libres en la vida. ¿Me están entendiendo? La ansiedad hoy es la enfermedad del siglo. El asunto es que voy a decirte una verdad que debes de considerar en tu vida. Y es esta. Cada vez que tienes un pensamiento negativo, cada vez que te imaginas algo negativo, estás secretando cortisol que está golpeando a tu hipotálamo. Hay personas que tienen sobrepeso, por el cortisol, porque el cortisol tiene el poder de gobernar el cuerpo. Hay un síndrome que se llama síndrome de Cushing. Y el síndrome de Cushing es específicamente cortisol operando sobre partes del cuerpo. Las personas suben de peso, las personas se vuelven hipertensas, las personas contraen cáncer de páncreas. Es decir, todo está relacionado a esto. Y mientras sigamos pensando mal, el cortisol seguirá contaminando nuestro cuerpo. Fíjate, me acabo de dar cuenta hoy, en la mañana que estaba leyendo, me acabo de dar cuenta que tal vez estoy pasando por una especie de ansiedad que no logro aceptar. Resulta que el cortisol provoca gastrointestinalmente que toda tu probiota se vaya. Hace 4 meses específicamente, sin explicación alguna, y yo me preguntaba, no soy médico, obviamente, le dije a mi esposa que tengo que ir con el gastroenterólogo para que me diga, pero lo que leí fue exactamente lo que me pasó. Resulta que hace 4 meses yo andaba por la vida tranquilo
Y mi estómago, sé que estoy gordo, pero pasaba de un de repente que cualquier cosa que comía me superinflamaba. Pues resulta que el cortisol mata tu microbiota, y la microbiota es la cosa que filtra las cosas buenas y malas dentro de ti. La microbiota, cuando no está, deja pasar todas las sustancias malas. Y uno de los primeros síntomas de eso es que te empiezas a poner panzón, que las cosas te inflaman. O sea, de hecho, la inflamación es la que causa todos los problemas de las enfermedades. Precisamente porque la microbiota ya no está. Y me alarmó tanto porque la experta que estaba leyendo dice, es una española muy famosa, busqué algunos libros y encontré varios libros de ella, dice que esto del estómago empieza a soltar, o sea, los agentes, todo lo malo que no filtraste, se pasa a tu cuerpo y empieza a provocar de las enfermedades más graves. Cáncer, choque séptico, o sea, lo más grave. Y ahora estoy ansioso. ¿Y qué tal si me muero en poco tiempo? ¿Y qué tal si? ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? El llamado del día de hoy tiene que ver, y le puse el mensaje, decláralo, porque hay una doctrina que peleamos en la iglesia. Y la doctrina es que no deberías de declarar o de decretar cosas. ¿Lo han escuchado? ¿Quién te dijo que decretaras? ¿Quién te dijo que declararas? Bueno, pues la Biblia nos manda a declarar las cosas buenas ¿de quién? De Dios. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Mira, piénsalo. Si tú estás diciendo constantemente, esto me pasa por pecador, ¿qué estás pensando? ¿Que Dios te está qué? Castigando. Esto me pasa por sucio. ¿Qué estás diciendo? ¿Que eso te pasa por? Obviamente. Y piensas que Dios está metiendo la mano ahí. ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes? Es que no me alcanza para el gasto, es que no me va a alcanzar jamás, porque diezmé. ¿Cómo sabes? Porque el 91.04% de las cosas que te preocupan jamás van a suceder. Escucha estas cosas que apunté sobre el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son familia, pero no son idénticos. El miedo responde a una amenaza real. ¿A una amenaza qué? Real. Lo que sucedió ayer fue una amenaza real. ¿Me explico? Pero la ansiedad imagina. Nosotros empezamos a imaginar cosas. Dijimos, seguro es un ladrón, seguro es un asaltante. Yo dije que era un asaltante. Mi esposa me preguntó, ¿y qué habrá pasado? Le dije, pues a lo mejor es un asaltante, un ladrón que andan correteando. Mejor no nos metemos. No sabíamos si venía armado. Empiezas a cucu. Y por eso usted actuó de esa manera en proteger a los demás. El asunto es que tenemos que aprender a distinguir cuándo tengo miedo de cuándo tengo ansiedad. Porque el miedo responde a una amenaza real. Taquicardia, cortisol. ¿Cuál es la otra hormona? La adrenalina. ¿Corres o peleas?
¿Me están entendiendo? Pero es real. Pero la ansiedad se lo imagina. El miedo grita, vete o pelea. Pero la ansiedad solamente te cavila al oído. ¿Y qué tal? Sí. ¿Y qué tal? ¿No has pensado en? ¿Me están entendiendo? El miedo resulta en luchar o huir. La ansiedad crea miseria y desolación. En la Biblia hay un ejemplo de ansiedad. ¿Cuándo? Jacob le roba la primogenitura ¿a quién? ¿A quién le roba la primogenitura? A su hermano Esaú. Esaú se enoja tanto que lo quiere matar. Y entonces, cuando sucede eso, ¿qué hace Jacob? Huye. Jacob se la pasa con su suegro, se hace rico, entre otras cosas. Y finalmente, ¿los vas a sacar a todos? ¿No? Por favor, siéntense ahí atrás. ¿Se van a regresar? No, lo sacó. Entonces vénganse aquí al frente, por favor. Aquí, Maura, por favor. Y cuando Jacob está en la tierra de Jetro, su suegro, olvidé el nombre del suegro de Jacob. Bueno, regresa, y cuando regresa, manda a unos hombres con su hermano. ¿Para qué? Para tentar las aguas. ¿Para qué? Para medirle el agua a los camotes. Y de repente, los hombres regresan y le dicen a Jacob, tu hermano viene contigo. Y viene con un montonal de hombres. Creo que son 400, si no estoy mal. Y cuando los hombres le dicen a Jacob, tu hermano viene contigo con 400 hombres, ¿qué creen que le pasa a Jacob? Que empieza a tener ¿qué? Ansiedad. Se imagina que Esaú viene con 400 hombres, ¿para qué? Para echárselo. ¿Y qué hace entonces Jacob? Empieza a mandar regalitos a su hermano, porque él busca que no le haga nada. Finalmente, cuando se encuentran, ¿qué hace Esaú con Jacob? Lo abraza y se perdonan, se reconcilian. La amenaza jamás fue real. Esaú no lo iba a atacar, pero él estaba imaginándose que su hermano lo iba a matar. En la Biblia también hay una historia de miedo. Cuando Abraham visita una tierra, en Egipto justamente, él visita la tierra, y en la tierra que visita había la costumbre de que si había una mujer que le gustara a alguien pero estaba casada, entonces, si me gustaba, entonces yo mataba al esposo y me quedaba con la mujer. Y entonces cuando llegó Abraham ahí, ¿quién dijo que era su esposa? Que era su hermana. ¿Por qué? Porque tenía miedo ¿de qué? De que lo mataran. Era una amenaza real. ¿Sí me explico? No estoy justificando lo que hizo Abraham. Lo que hizo está mal, claramente. ¿Me está entendiendo? Pero él tuvo miedo, y cuando tuvo miedo él reaccionó y dijo, no, pues mejor digo que es mi hermana, en vez de decir que es mi esposa, para que no me echen, para que no me maten y se vayan a quedar con ella. Él simplemente se sacó la bronca de encima. ¿Cómo lo hizo? Con miedo. ¿Cómo reaccionó Jacob? Con ansiedad. ¿Me están entendiendo? Ahora, espero que hasta esta parte me estés entendiendo el mensaje de hoy. Cada vez que tú piensas mal, cada vez que tienes pensamientos negativos, está comprobado científicamente que liberas cortisol.
y que el cortisol te puede hacer daño. ¿El cortisol es malo? No, no lo es. Lo están crucificando cuando le dicen que es la hormona del estrés. Es cierto, causa estrés, pero la verdad es que el cortisol es parte de ti, es parte de mí. Y lo que debemos de hacer es que el cortisol se nivele. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo, hijo de Dios, puedo abandonar la ansiedad? ¿Cómo puedo hacerlo? Simple, tienes que cambiar lo que piensas. Dilo conmigo, para librarme de la ansiedad, tengo que cambiar mis pensamientos negativos. Porque habemos quienes tenemos tantos pensamientos negativos que el cortisol está gobernando sobre nosotros. Ahora déjame hablarte de un personaje de la Biblia que es experto en el dramatismo y la ansiedad. Vamos al libro de Job, por favor, capítulo 1. Job, capítulo 1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Noten por favor cómo se describe a Job. Uz, un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Sí, eso nos dice, pero vean lo que dice después. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes de Oriente era el personaje de mayor renombre. O sea, aparte de intachable, de temeroso a Dios y apartado del mal, el tipo era rico y famoso. Versículo 4. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job era una costumbre cotidiana. Pero noten por favor lo que hacía Job. Él hacía que sus hijos se purificaran. Porque él pensaba que a lo mejor pecaron. ¿Era verdad? No lo sabemos. Pero a Job le encantaba imaginarse. ¿Me estás entendiendo? Hay mamás muy ansiosas. Ay, mi hija va en la microbús. No, es que aquí en la Bramadero apenas salió el secuestrador loco que mató. No le vaya a pasar eso a mi hija. Ansioso, porque el 91.04 de las cosas que te preocupan jamás pasan. No estoy diciendo que esté mal preocuparte. Lo que está mal es que permites que la preocupación gobierne, el cortisol gobierne sobre ti. Y luego él no solamente hacía que sus hijos se purificaran, sino que además él ofrecía sacrificios ¿por quién? Por sus mismos hijos. Ya, Job, párale. Ya se purificaron. ¿Para qué ofreces sacrificios? Por si pecaron. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? Por si las moscas. Loco. No está pasando, no está sucediendo, no está sucediendo. Pero queremos imaginarnos. ¿Me están entendiendo? No está sucediendo. Y hay 91.04 de probabilidades de que no
suceda. ¿Y qué tal si soy parte del 86.06? No, loco, loca, perdón, mujeres. No está sucediendo. Es que me van a operar. ¿Y qué tal si me quedo en la plancha? Tranquilo, Bobby, tranquilo. Hay 91.04 de probabilidades de que no pase. Y si te pasa, pues vete al cielo, pues. Y lo siguiente que pasa en la vida de Job es algo a lo que yo llamo, para efectos de este mensaje, discursos ansiosos. Porque cuando Job se le mueren los hijos, ¿recuerdan la escena? Saben, yo creo, esta es mi perspectiva teológica, es mía, muy personal, es mi perspectiva pastoral. Yo creo que Job andaba siempre pensando que algo malo le podía pasar, porque siempre se andaba, ¿qué? Purificando, por si las moscas, uy, tráeme un huevo, tráeme la rama, tráeme el alcohol, me lo voy a echar, por si las moscas. Siempre andaba pensando mal. Yo creo que Dios trató la ansiedad de Job y aprovechando, sacó al diablo. Es mi perspectiva. Hay unos amigos de Job que lo visitan. Y cuando lo visitan, la Biblia tiene títulos para esos mensajes, para esos discursos, los llama discursos. Noten por favor en el capítulo 4 el discurso del famoso Elifaz. ¿Es un discurso qué? Ansioso. ¿Un discurso qué? Ansioso. Miren cómo piensa Elifaz. A esto respondió así Elifaz de Temán. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú, que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías manos caídas, tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas de los que flaqueaban, ahora que afrontas las calamidades, no te resistes. Te ves golpeado y te desanimas. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? ¿Qué le está diciendo este hombre a Job? Lo está llamando hipócrita. Le está diciendo, tú te crees perfecto, pero deberías aceptar que no lo eras. Cuando Job sí era, ¿qué? Intachable. Si algo tenía Job es que era intachable. Pero este discurso ansioso dice, ¿y qué tal si no eres suficiente? Mejor deberías aceptar que eres hipócrita. Un discurso ansioso. Porque nosotros decimos de todo lo que nos pasa, ¿y qué tal si Dios me está castigando? Mejor debería de aceptar lo que dice Elifaz. ¿No deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Y todavía lo invitan en el versículo 7, ponte a pensar. ¿Ponte a qué? A pensar. ¿Quién sea inocente? ¿Quién que sea inocente ha perecido? Cuando ha destruido a la gente íntegra, sopas. Le está lanzando el juicio de Dios encima. ¿Cuántos de nosotros nos lanzamos el juicio de Dios? Nos lo echamos encima. Dios está por acá divirtiéndose con el universo y de repente tú dices, es que Dios es malo conmigo, y Dios voltea, ¿qué? ¿Perdón? Si mis pensamientos son de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, ¿perdón? ¿Qué pasó, hijo? Estábamos tomando tranquilos una coca. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Capítulo 8. Discurso ansioso. A esto respondió Bildad de Suá. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así?
Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pregunta, ¿Bildad sabía que los hijos habían pecado? No lo sabía, pero ya le estaba echando toda la culpa. ¿A quién? A los hijos. Dirían por ahí, ¿y los niños qué culpa tienen? ¿Cómo sabes, Bildad? ¿Quién te dijo? Te estás imaginando algo que no es cierto. Porque había 91.04 de probabilidades de que los hijos no hubieran pecado. Discurso ansioso, capítulo 11. Primer discurso de Sofar. A esto respondió Sofar de Namat: ¿quedará sin respuesta toda esta perorata? ¿Resultará inocente este hablador? ¿Toda esta palabrería nos dejará callados? ¿Te burlarás sin que nadie te reprenda? Tú afirmas, mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera los labios contra ti? Hijo del maíz. Le está echando literalmente a Dios encima. Y está diciendo, en otras palabras, si Dios abriera la boca, sería contra ti. Es que estoy pasando un tiempo malo, estoy pasando una temporada difícil. Si Dios abriera la boca, seguramente te iría muy mal. Y Dios por eso responde y se le aparece a Job para decirle, a ver tú, ¿qué andas diciendo? A ver tú, si te crees mucho, presta atención, le dice Dios. Y se le revela. Entonces, Job aprende a manejar su ansiedad desde la perspectiva del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios. Ya no desde su propia perspectiva. Hay un momento de realidad en la vida de Job. Por eso él dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. No necesito discursos ansiosos. No necesito que nadie se imagine por mí, que me llame hipócrita, que me llame orgulloso o que me diga que me merezco el juicio de Dios. Y no deberías de hacerlo tú mismo. Iglesia, deberías de cambiar tus pensamientos. Vamos a terminar este mensaje. Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. Voy a pedirles que lo lean conmigo. Lucas 21, versículo 34. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Lean lo que dice, escuchen lo que dice el versículo 34 en la NBI. Perdónenme, es la misma versión. Vamos a leerla. Bueno, lo dejamos así para terminar el mensaje. ¿Qué es lo que está diciendo este mensaje? Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones. ¿Las qué? Las preocupaciones. Porque las preocupaciones tienen la capacidad que hace que el cortisol endurecer el corazón.
Acaban de descubrir que el cortisol es la hormona del estrés. La Biblia ya lo había dicho desde antes. Espérenme, una cita que tengo que leer con ustedes. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículos 43 al 45. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El mexicano diría, pídele. Exacto. Versículo 45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, ¿de qué? De su maldad produce el mal. Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Tu lenguaje es positivo o es negativo? Cuando tu hijo sale de la escuela o tu hijo sale afuera, ¿cuál es tu pensamiento? Le va a ir muy bien. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, porque la Biblia dice que el Señor guardará tu entrada y o tu pensamiento es, ay, Dios, Virgencita, que no la agarre el mataviejitas, que no le salga el violador. ¿Cuál es tu pensamiento? Porque si tu pensamiento está siendo negativo, el cortisol está haciendo estragos en tu vida. Cuando estamos por enfrentar un nuevo empleo, un nuevo proyecto, ¿cuál es nuestro pensamiento? Gracias, Dios, por esta oportunidad. Señor, voy a procurar ser diligente y fiel. Me va a ir muy bien porque si tú me abriste esta puerta, significa que me va a ir bien. O tu pensamiento es, a ver si la hago. A ver si puedo. Es que mi papá me decía que soy un mediocre. No sé si lo voy a lograr. ¿Cuál es tu pensamiento? Porque Jesús dice que lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que tu corazón piensa, lo que tu corazón siente, puede secretar cortisol que te pueda matar. Resulta que te quedas sin cabello. Resulta que te salen más arrugas. Resulta que la piel se pone oscura. Cuidado para los morenos. Resulta que te salen manchas en la piel. Resulta, escucha esto te va a romper. Resulta que el cortisol destruye tu sistema autoinmune. Eso significa que mientras más negativo pienses, más seguido te vas a enfermar. Voy a terminar como mi abuela. Hijito, la presión, la sangre, las arrugas, hijito. Ay, mi rodilla, hijito. Ya no me voy a morir. Te duele la rodilla, tranquila, no te vas a morir. ¿Qué pensamos? Voy a terminar este mensaje diciéndote que necesitas cambiar tu mentalidad y necesitas declarar las promesas de Dios a tu vida. ¿Necesitas qué?
Quítate lo religioso de que, ay, no voy a declarar porque es pecado. ¿Tú cómo sabes? ¿Ya lo intentaste? Declara que Dios es bueno en tu vida. Declara que Dios va a cumplir sus promesas en ti. Declara que Dios te va a bendecir. Es que no me ha bendecido. Decláralo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? La fe viene por... ¿Y el oír qué? ¿Sabes qué te hace falta? Leer más Biblia. Leer lo positivo de la Biblia. Te encanta leer el Apocalipsis, el juicio divino, la persecución, el anticristo, pero no te has detenido a leer. Oh, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. De bien, no de mal. De bendición, no de maldición. Escucha, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. ¿En qué piensas, iglesia? Primer consejo. Espero que los apuntes. Algún experto dice que la ansiedad es un asunto no atendido. ¿Qué significa esto? Que andas ansioso por andar de negligente. Andas ansioso, ¿por qué? Por andar de negligente. ¿Qué te pasa cuando saliste de viaje, de vacaciones y de repente, flash, los frijoles, la estufa, el refrigerador, la plancha? ¿Sabes qué es eso? Ansiedad. ¿Por qué? Por negligente. No apagaste la estufa. No revisaste la plancha, solo tenías que hacerlo. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. La hormiga entonces es responsable, no se anda preocupando de lo que no hizo. Por eso dice el versículo 10, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, o sea, flojo, negligente, cruzando los brazos. El versículo 11 dice, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Al rato que no tengas, al rato que no puedas, vas a decir, ¿y por qué no lo hice antes? Por eso no deberías de dejar para mañana. No lo que se puede, no, iglesia. No debes de dejar para mañana lo que debes de hacer hoy. Porque el otro es herejía. ¿Me están entendiendo? La ansiedad son asuntos no atendidos. Son falta de responsabilidad. Si no estudiaste cuando debías, si no trabajaste cuando debías, si no te ocupaste de ti cuando debías, no esperes que las cosas salgan bien. Ocúpate de tomar decisiones. ¿Me dices amén? Amén. Número 2. Esto lo voy a enfocar en el Padre Nuestro. Dependemos y descansamos sobre algo superior. Dilo conmigo. Debo depender y descansar sobre algo superior. Por eso cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres superior. Venga tu reino. Oh sí, Señor, yo quiero las bendiciones, yo quiero lo que tú prometiste, voy a responsabilizarme, pero voy a hacer lo que debo, pero yo quiero lo que tú prometiste para mí. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí te pregunto, ¿cuál es la voluntad del cielo? ¿Buena o mala para ti? Bueno, pues empieza a declarar lo bueno del cielo para ti.
Padre, el pan, dámelo, dame de comer. Padre, perdona mis pecados, suéltate sobre el Señor, descansa sobre algo superior. Hoy voy a dar un consejo poco pastoral y poco cristiano, pero tal vez deberías de hacerlo. En las noches deberías de recitar el Padre Nuestro, lento, tranquilo. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Lo meditas. Oh, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, porque tu reino es bueno. Tu reino es bendición. Tú eres bueno. ¿No cantamos aquí esa canción? ¿Eres bueno? ¿Cómo va la canción? Eres bueno. ¿Cómo va? Eres bueno y... bueno, eres tú. Deberías de cantar esa canción más seguido si tienes pensamientos negativos, porque la necesidad está en el fondo, en lo negativo de tu cabezota. ¿Me está entendiendo? Consejo número 3. Hay instrucciones claras en la Biblia. ¿Hay qué? Instrucciones claras. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y yo te voy a pedir que te aprendas de memoria del 4 al 8. Apréndetelo de memoria. Fíjense cómo comienza Pablo. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Vean qué palabrotas las de Pablo. Yo con tanto negatividad diría, chale, Pablo, ¿cómo te atreves a decir no se inquieten por nada? Y luego dice, más bien en toda ocasión con oración y ruego. ¿Qué necesitas en tus tiempos negativos? Oración y ruego. Desalójate sobre algo superior. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este es mi versículo, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Instrucciones claras. Ponte trucha. Sigue las instrucciones de Dios. Cuarto consejo. Explora y medita en el corazón de Dios. Explora y medita en el corazón de Dios. Jeremías 29:11. Te lo deberías de saber de memoria también. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Me ayudas al piano, por favor? ¿Cómo es el corazón de Dios para ti? Yo te preguntaría, ¿qué crees que hay en el corazón de Dios para ti? Si me dices cosas negativas, perdóname, pero estás siendo presa de tu
de tu ansiedad, de tu cortisol. Porque para empezar, la Biblia nos inspira a vivir con gozo. No estoy diciendo felicidad, ojo. Y no estoy diciendo que no vas a vivir problemas en la vida. Jesús mismo lo dijo, ya lo sabemos, en el mundo tendrán aflicción. Lo que Pablo está diciendo al decirte, no se escandalicen, no se angustien por nada. Lo que él quiere decir no es que no te asustes o no tengas ansiedad. Lo que él está diciendo es, no permitas que la ansiedad te gobierne. No seas esclavo de la ansiedad. Te vas a enfermar y un día, si sigues así, te vas a morir. ¿Te quieres morir, joven? Sí, ya, ¿para qué esta vida se acabe? Ya, ansioso. Ponle azúcar a la vida, no al agua. Ponle azúcar a tu alma, no a la coca. Ponle sabor. Último consejo. Vamos todos juntos al Salmo 23 y voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Salmo 23. El Salmo 23 resulta para mí liberador, sorprendente, interesante, revelador. ¿Por qué? Bueno, porque algunos expertos dicen que el Salmo 23 fue escrito en un tiempo de crisis de David. No fue escrito en un momento bonito. Fue escrito en un momento de crisis, de miedo, de preocupación, de falta de control, de ansiedad. Y cuando lo piensas así, entonces podemos comprender mejor lo que leemos. ¿Estás listo para leerlo conmigo? Dice así, pon tus ojos en el texto. Y te pido que lo leas conmigo. 1, 2. ¿De ahí piano? ¿Listos? 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Wow. Tu vara de pastor me reconforta. Ahora ve el corazón de Dios. Ve el corazón de Dios en el versículo 5 y 6. Dice así: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán. ¿Qué va a hacer la bondad y el amor? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el amor y la bondad? Me seguirán. ¿Tienes que seguirlos? ¿Tienes que perseguirlos? ¿Sabes por qué uno persigue la bondad y el amor? Por ansioso. Porque siente que no lo tiene. Pero cuando la bondad y el amor te persiguen a ti, eso significa que estás en paz. Vuelve a leer conmigo el versículo 5 y 6. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos.
Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Y en tus propias palabras, dile al Señor: Señor, yo renuncio a los pensamientos negativos.